Hablando de el momento que se vive, de la suba o el sinceramiento de tarifas, llámenlo como ustedes quieran, ¿sabías que si el gasto de electricidad y gas supera el 10% de tu ingreso, te podés reinscribir en el RASE para tener un subsidio mayor al gasto? Y muchos dirán, ¿qué es el RASE? ¿Cómo hago para hacerlo? Me parece que pagué un montón de luz y supera ampliamente el 10% o de gas y supera el 10% de mi ingreso. Mario Vadillo es defensor del agua, abogado especialista en consumo y actual presidente del Partido Verde. Mario, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola Sebastián, ¿cómo está? Un gran saludo a la audiencia. El gusto es mío. ¿Qué es el RASE? Bueno, como lo dijiste vos, es un registro que hay único para asignar lo que son los subsidios a nivel nacional, en energía, tanto para lo que es electricidad como para gas. No incluye el agua, que es un tema local de cada provincia. ¿Y cómo uno puede calcular, obviamente, tiene que tomar su última factura de gas o la última factura de electricidad y ver con su recibo de sueldo, esto es solamente para gente en relación de dependencia o con los ingresos que uno declare, y ver que si supera el 10% poder hacer esta inscripción para el subsidio? ¿Cómo funciona esto? Sí, si vos me disculpás, lo voy a hacer como una introducción para que sea más preciso. Sí, adelante. El tema es que lo que ha hecho el gobierno nacional es ha cambiado el paradigma que había sobre cómo dar subsidios. Anteriormente lo que se terminaba subsidiando eran a las empresas en base a hacer subsidios generalizados a todos los usuarios, especialmente lo que son del AMBA, que eran donde menos tarifas se pagaban, ya que las distribuidoras eran nacionales. Entonces terminamos subsidiando a una gran cantidad de usuarios que sí tenían los recursos, pero que le tocaba indiscriminadamente. El cambio que se va a hacer en junio es que hay una política de quitar todos los subsidios generalizados y solamente, como lo decías vos, subsidiar la canasta básica energética. Es decir, aquellos hogares donde sus miembros no alcanzan a llegar a superar, es decir, que se supere ampliamente lo que es el 10%, que es lo que una familia mínimamente tiene que, si no puede superar en lo que es energía, porque tiene que tener recursos también para educación, salud, alimentación. Entonces, el 10% de todo lo que exceda el 10% lo va a subsidiar el Estado. ¿Cómo se toma eso? Y se toma en función a que el titular de los servicios públicos domiciliarios, electricidad y gas, tiene que ser un sector vulnerable, ya sea jubilados, personas con discapacidad, pensionados, con asignaciones familiares, o en su caso con ingresos que bajen de 2.800.000 pesos, es decir, que son 3 canastas básicas. Esos, obviamente, los niveles de subsidio son menores si vos tenés más dinero, después de 800.000 pesos, es decir, menores a 800.000 pesos, son ingresos bajos, eso tiene mayor subsidio. Lo que nosotros estamos planteando es que todas las personas que alquilan o que tengan alguna persona vulnerable a su cargo, tienen que ponerlo como titular del servicio, porque si sigue siendo el titular, por ejemplo, el propietario donde vos alquilás, esa persona no entra en los subsidios porque tiene más de 2 propiedades, no así el inquilino que no tiene ni una. Entonces es importante hacer el cambio de titularidad en el servicio. ¿Eso se hace online? ¿En qué sitio uno puede, y cómo es el trámite como para que sea efectivo y todas las personas sepan a dónde dirigirse? Bueno, por ejemplo, vos sos inquilino, lo primero que tenés que hacer es entrar en la página web de la distribuidora eléctrica o de la distribuidora de gas y fijarte en el sector que dice cambio de titularidad. Hay distribuidoras que lo hacen online, es decir, que vos lo único que tenés que dar es tu documento, el contrato de alquiler, y con eso te hacen el cambio. Hay otras distribuidoras que tenés personalmente. Bien. ¿Por qué en el interior siempre se paga mucho más de gas y de electricidad que en Capital Federal o el AMBA, o en Cava? La razón es que tanto de Nor como de Sur son distribuidoras nacionales, es decir, que
nacionales en el sentido que están a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. En cambio, las distribuidoras provinciales están a cargo de los poderes ejecutivos provinciales. Entonces, la nación es fácil subsidiar porque básicamente la plata que usa es la de todas las provincias. En cambio, a cada gobernador le cuesta de su presupuesto subsidiar. Entonces, en general, por ejemplo, yo que soy de la provincia de Mendoza, en Mendoza nunca se llegaban a subsidiar casi las distribuidoras locales por ese sentido, ¿no? Porque si no es un déficit para el presupuesto provincial. ¿Por qué por qué se tiene que subsidiar y por qué las distribuidoras? O sea, ¿cuál es el rol de la distribuidora? Obviamente, distribuir, mantener el tendido eléctrico, pero yo le pongo el caso de mi ciudad. En mi ciudad, hace muchos años, hay cortes de luz permanentemente en diferentes sectores de la ciudad cuando la temperatura sube. Mucho calor, se recalientan algunos equipos, uno sabe que quien tiene a cargo la distribución de energía ve que trabajan, pero nunca es suficiente. Los tendidos eléctricos, bueno, uno auguraría en algún momento que sean subterráneos porque quizás sean más eficientes, pero cambiar todo el tendido de una ciudad, me imagino los miles de millones que eso representa, porque después son palos y cables, palos y cables, palos y cables y cruces de cable de una calle a la otra, no importa el barrio donde uno viva. Salvo honrosas excepciones que algún privado diga, bueno, yo armo este barrio y hago todo subterráneo. La distribuidora no podría hacer algo más para ser más eficiente, mejor, sí, con mejor tecnología. Entiendo que deben obviamente que es una empresa que debe ganar dinero, pero ¿tienen que ganar dinero o administrar de la mejor forma e invertir tanto ellos como el Estado como para que todo mejore? ¿Me puede explicar todo esto? Sí, por eso está muy bien esa pregunta. Lo primero que hay que entender que el sistema eléctrico argentino tiene lo que es producción, transporte y distribución. La producción la hacen las grandes empresas que como Pampa Energía, por ejemplo, que producen o tienen sistemas de turbinas hidroeléctricas o turbinas que son a gasoil o a gas. Esas son las que producen y lo ponen en el sistema interconectado. A partir de ahí el transporte lo hacen otras empresas como Transener, por ejemplo, y después tenés las distribuidoras locales que distribuyen a nivel local al usuario, ¿no? Al usuario familiar, comercial. Las distribuidoras normalmente tienen que un plan de inversiones y qué es lo que tiene que decir vos, como decir, tenemos que ir cambiando tales tendidos, tenemos que hacer subterráneos tales tendidos. Lo cierto es que con los problemas económicos, en general le pisaban la tarifa los gobiernos locales a los efectos de evitar que el aumento sea muy grande y tener descontento a la población. Cuando a las distribuidoras le pisaban la tarifa, ellos decían, bueno, nosotros no hacemos las inversiones. Entonces por eso cada vez que hay un poco de calor, explotan los transformadores. Ajá. O sea, porque no se invierte. Básicamente, no, porque no se le dejaba aumentar la tarifa, por una cuestión, generalmente eran los años electorales, cuando cada vez que hay años electorales no subían las tarifas para evitar que las familias estuvieran descontentas, y básicamente también tiene que ver con que el deterioro económico nacional genera un empobrecimiento real de los sueldos que hace que no puedan pagar un servicio eléctrico con inversiones. ¿Y cuál sería, porque uno piensa, ¿no? Con un corredor eólico como el que tenemos, con represas, etcétera, cuánta energía uno podría tener seguramente de excelente calidad, con otros tendidos, etcétera, y encima exportar. Esto no pasa, es como tener el recurso y no explotarlo. Lo mismo pasa con el gas, ¿no? Estamos viviendo una situación. Sí, te doy un ejemplo. Pero le quiero y la pregunta es, ¿cuál es la solución realmente para que, si tenemos el recurso, sea explotado debidamente, llegue al usuario en un precio que sea, no le digo súper barato o cómodo, pero que sea realmente razonable y que no tengamos estos cimbronazos y que se pueda disfrutar de un servicio de calidad?
Bueno, fíjate que en enero y febrero no se pagó a Camesa, es decir, a los productores de energía como YPF, Pampa Energía, bueno, varias empresas que producen la energía, que tienen inversiones para producir energía, no se les pagó y ahora se les entregó un bono que vale la mitad, es decir, que cotiza al 49%. Es decir, ahí te das cuenta de la inseguridad jurídica que genera que las empresas que hacen inversiones para producir energía se encuentran con esto. Entonces, primero necesitamos que un país que sea serio y que cumpla los contratos. Si no, es imposible que haya inversiones cuando vos no te cumplen los contratos. Eso es el primer término. El segundo término es que vos no podés subsidiar indiscriminadamente, y menos al AMBA. Es decir, el sector más rico del país, la provincia de Buenos Aires, capital federal, vos tenías servicios eléctricos que yo lo he visto, boletas de tal vez de 800 pesos. Se quejan ahora cuando les llega una boleta de 8.000 pesos. Tenía los trenes subsidiados, tenía el subte subsidiado. Y ahora que llegan a precios tal vez como cualquier provincia, de 400, 500, 600 pesos, están quejándose y hacen paro. Es decir, acá tenés ese problema, es decir, tenemos que cambiar el paradigma donde realmente se subsidie a aquellos hogares que realmente son carenciados, que es decir, cuando vos tenés una persona con discapacidad, tenés un jubilado, es decir, gente que no tienen ingresos, le tenés que permitir, porque el servicio público es universal y tiene que tener accesibilidad, le tenés que permitir a esa familia de jubilados que gaste el 10% de su ingreso y lo demás subsidiárselo. Pero no puedes subsidiar Barrio Norte. Claro. Es decir, ¿y la solución cuál es? La solución, esperemos que este gobierno le vaya bien. Aunque no es santo de mi devoción, creo que en materia, por lo menos de subsidio y todo, está tratando de organizar que sean subsidios reales a las personas adecuadas. Yo creo que tenemos que ir a que la tarjeta sube, es decir, que los transportes públicos también no se subsidia a la empresa de micros, que generalmente en cada lugar generan corrupción con los gobiernos locales, y se va enorme cantidad de dinero, y que sí se subsidia a aquella persona que tiene una AUH, por ejemplo, y que entonces que tenga el micro totalmente subsidiado. Tal cual. Bueno, esperemos que todo esto mejore, que a todos nos vaya mejor y que podamos acompañar todos los esfuerzos con realidades en cada una de las ciudades del interior del país, bueno, en todo, a lo largo y al ancho del país, con mejoras y con servicios cada vez de mejor calidad, a un precio razonable de acuerdo a la situación que se está viviendo. Le agradezco que me haya atendido, doctor. Muchas gracias, Sebastián. Un abrazo. Un gran abrazo y feliz fin de semana. Igualmente para usted. Mario Vadillo, defensor del agua, abogado especialista en consumo y actual presidente del Partido Verde.